Hielo. Coincide con la noción de estilo tal como se define en el diccionario. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Pero no dependiendo de lo que vas a usar después. Entonces un libro debe escribir esa situación. Y digamos que el cuento se escribe así. Que a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Bueno, feliz año a todos. Tengo una invitada que me llena de emoción traerla acá, que es una caleña fantástica, que es economista, editora general de Volcánicas, es cofundadora de Las Viejas Verdes, es una gran lectora y gran escritora. Es una mujer que se ha cuestionado todos los vínculos, que se ha cuestionado todos los formatos de relaciones, de maternidad, de mujer, de vínculos. Y yo creo que es una de las personas más fascinantes para conversar y es Ita María. Qué rico tenerte por acá, mi querida amiga. Ay, no, Majo, ¿qué es esa presentación? Ya estoy intimidada, pudorosa. Gracias por la invitación. Me encanta charlar contigo. Me encanta empezar el año así. Qué maravilla. No, Ita, yo feliz de tenerte acá, porque además siempre que empezamos a hablar no terminamos nunca y nos toca, siempre nos separa algo, pero Ita y yo podríamos hablar todo el día. Ita, venga, yo quiero que arranquemos con una cosa muy especial y es, los libros siempre han sido muy importantes para ti, la palabra siempre ha sido muy importante para ti. Cuéntanos tu historia con la lectura. Yo fui una niña de gafas con mucha miopía, muy apegada a los libros. Encontraba, o sea, yo era una niña bien sociable, era muy amiguera, pero también encontraba refugio en los libros y me inculcaron la lectura desde muy chiquita, sobre todo mi tío, mi padrino, que amo y adoro, se empeñó mucho en mi educación, en que aprendiera las cosas que para él eran fundamentales para la vida. Por ahí pasaba, por supuesto, la lectura. Luego estaba el tema de los idiomas y los computadores, eran los 90s, tenías que aprender a aprender el computador. Claro. Pero claro, siempre me regalaban mis tíos libros de Navidad cuando era chiquita. Me acuerdo mucho que en el árbol siempre había libros. Y a mí me emocionaba mucho como forjar también una identidad desde ahí, ¿no? Como que me regodeaba en en mis libritos de Torre de Papel y en toda la literatura infantil. O sea, te tocó Franz. Me tocó, claro que sí. Franz va a todos los lugares. Franz, creo que era la Torre Amarilla. Bueno, no. Crecí con eso y ya pues más grandecita también en un colegio que fue pionero en la educación de mujeres en el Valle. Creo que fue el primer colegio que ofreció educación superior a las mujeres en el Valle del Cauca. También pues había como unas maestras muy abocadas a cierta literatura. No leí muchas mujeres, debo decirlo, en ese momento. Las leí mucho más tarde, pero también había una conexión ahí con la literatura latinoamericana que fue creciendo. También cuando era chiquita, igual, creo que iba muy ligado, ¿no? Leer, escribir. Andaba con mi libretica por todos lados escribiendo anotaciones en las fotos, en los álbumes de mi familia, de la infancia. Siempre estoy en los viajes con una libreta, yo posando con la libreta. O sea, fue paralelo, o sea, tú leías y escribías y leías y escribías. Es que la gente no es tan consciente de que hay un vínculo intrínseco entre las dos, porque evidentemente leer es una forma también de moldearte internamente y escribir es aprender lo que has aprendido leyendo. Yo creo que sí, es un outlet, es un reducto el uno del otro. Y uno no puede, y te lo pregunto a ti, Ita, tú que has escrito también tantos libros, tantos textos, que tienes además tu medio de comunicación y demás, no puedes desligar tus lecturas de lo que escribes. No, para nada. También creo que ahí hay una relación de simbiosis o de alimentación
constante de la una a la otra, ¿no? Solo he escrito dos, dos libros. Es pero un sí, montón para los que no hemos escrito ninguno. pero creo que todos los que escribimos estamos constantemente escribiendo cositas, escribiendo, no sé, diarios, anotaciones, borradores, cosas que no necesariamente se van a publicar y están plenamente nutridas por nuestras lecturas, no solamente de libros, nuestras lecturas del mundo, nuestra interpretación de la realidad o de la fantasía o de la ficción, de lo que sea que estemos escribiendo, ¿no? Creo que todo es como un ecosistema ahí que se va nutriendo y que se va armando bilateralmente, lectura, escritura. Y tú que te has roto como tantas categorías, que te has cuestionado el amor romántico, que te has cuestionado el tema de género, que te has cuestionado la amistad, los vínculos, la maternidad. ¿Cuáles fueron como esos libros, y que eres una persona además que se cuestiona todo el tiempo, cuáles crees que hayan sido como 2 libros que hayan sido muy importantes para ti? Yo sé que debe haber millones, pero como que hayan definido, que hayan sido un quiebre como en tu identidad, que tú digas, yo leí este libro y este libro me transformó desde adentro y definió quién soy, porque generó unas ideas o unas complejidades internas tan relevantes que hizo como un clic interno. Pucha, a ver, antes del feminismo, para mí hubo un momento parteaguas. Creo que en mi identidad como mujer caleña, como alguien que quería escribir y que quería absorber también un estilo de vida, no sé, como un poquito bifurcado de lo que se esperaba pues de mí, ¿no? Y esto fue prefeminismo, entonces no tiene mucho que ver. Y además es un cliché, es el cliché más cliché de los clichés en Cali. Hágale, mi amor. Que Viva la Música fue y sigue siendo uno de mis libros favoritos porque era un libro prohibido en mi colegio. A ver, yo estoy en el Liceo de Benalcázar y María del Carmen Huertas es una exalumna del Liceo de Benalcázar. Entonces había como todo un veto y un dejo de prohibición. Entonces, claro, yo chiquita, adolescente, rebeldísima, era la cúspide de la rebeldía de una liceísta, conseguirse esos libros y para mí fue sí otra mirada a otra manera de escribir y también a otras miradas de la ciudad y también a otras miradas. O sea, el libro, claro, el libro está escrito por un man, pero está escrito en la voz de una mujer que rompía muchos cánones que después, por supuesto, con la llegada del feminismo y de otros criterios, pues puedo verlo de otra manera y ser más crítica. Y aún así, sigue siendo uno de los grandes libros de mis afectos fundacional en mi vida. Pero ese momento y esa escritura desde la voz de María del Carmen, pues fue disruptivo para mí, para una niña adolescente caleña en un colegio de niñas bien, de niñas de bien. Le voy a contar a los oyentes que seguramente, como Andrés Caicedo no está tan de moda en nuestra generación, mi querida Ita, vamos a darles un poquito de contexto. Que Viva la Música es una novela que es hipertensa, que es urbana, que es musical, que retrata a una joven caleña que recorre la ciudad dejándose llevar por el ritmo, por el deseo, por el exceso. O sea, acá hay drogas, alcohol, salsa, pues mejor dicho, es absolutamente el extremo, pero también toca temas como la identidad, como la fiesta por existir absolutamente, y el tema claramente que es uno de los temas que también le ha interesado mucho a Ita, que es la clase, la raza, la ciudad, como estas diferencias sociales que tanto representan. Pero sí es la juventud sin filtros, sin duda, la euforia, el vacío. Es una novela fascinante, o sea, me acaba de dar unas ganas otra vez de volver a leer Que Viva la Música, que no sé qué voy a hacer, pero me acuerdo perfecto que arranca con la primera frase que dice, soy rubia, rubísima. Claro que sí, hay que volver a leerla, yo soy súper caicedista y no solo Que Viva la Música, la obra de Andrés Caicedo, yo me obsesioné en ese momento y leí sus cuentos y bueno, y todo lo que me pude encontrar. Él se suicidó a los 25 años, sin embargo dejó una gran obra identitaria para muchas de nosotras y para muchos. Digo que es un cliché, sí,
pero es un gran cliché. Es un gran cliché. Y hablemos también de Andrés Caicedo, que yo creo que también es importante mencionar que es una de las figuras pues, más influyentes y de culto de la literatura latinoamericana. Y era un personaje porque obviamente era además crítico de cine, tenía un club de lectura, era un obsesionado con el cine, con la música y pues además fue una voz de la juventud y tenía una teoría muy extraña y decía que uno solamente podía vivir, que esto sí es una oda total a la juventud, hasta los 25 años, porque después de los 25 años ya no había nada que hacer. Y él se suicidó por esa decisión y esa convicción que uno, pues cita, yo no sé tú, pero a mí me parece un poquito radical. No, pues mi niño en ese momento no tenía un diagnóstico y no sé, quizás una medicación que hubieran sido determinantes en cambiar ese rumbo, ¿no? No, total. Sí, claro, hay una romantización también de la depresión y de la nostalgia y de la melancolía y de la tristeza, que también responden mucho a ese momento. Pero creo que sí, fue muy importante para Cali, para esa juventud, para muchas de nosotras y de nosotros que crecimos queriendo escribir por él, porque lo leíamos a él. Y no solo él, ¿no? El grupo de Cali en su momento también marcó una estética y una mirada de ciudad que creo que sigue siendo la que sostiene mucho de esa mitología caleña, del etos caleño, que sí está muy, muy, muy amarrado a la nostalgia de ese momento y de estas personas, hay que decirlo. Y que también era muy masculina, pues sí. Y sigo aferrada a esa mirada nostálgica de esa Cali. Claro. Ita, tú que también has cuestionado tanto todos estos vínculos, digamos, del género y de la feminidad y la maternidad y que te tocó pues quitarte como lo que tú dices tú, como esta esperanza social que establecen en uno y que uno tiene que ser solamente un tipo de mujer porque socialmente solamente hay una forma de ser mujer. ¿Qué libro recuerdas en la adolescencia, prefeminismo, de un personaje? Porque yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí una cosa que me afectaba mucho adolescente, Ita, es que yo veía a las chicas de mi colegio y a las chicas de mi colegio solo les interesaba cosas que a mí cero me interesaban. O sea, yo me sentía la más asocial en el curso porque solamente les interesaba la fiesta y los muchachos, el maquillaje, y a mí me interesaban cosas totalmente diferentes. Tenían unas preguntas existenciales totalmente diferentes y en los libros encontré amigos y amigas y sobre todo personajes que yo decía, pues puta, esta vieja si existiera la verdad, esa sí sería mi amiga. Esa sería mi amiga. Afortunadamente uno crece y encuentra amigas como uno, que tú tienes fantásticas, yo también tengo fantásticas. Pero si no hubiera sido por los libros, esos personajes, pues, no sé si tú tuviste amigas en la adolescencia literarias que dijeras, gracias a esta pelada, que era ficticia, por supuesto, hoy soy Ita María. No, mira que yo sí tuve esas amigas también análogas, reales. Me parece muy bien. Yo fui un poquito híbrida en ese sentido. A mí sí me interesaba la fiesta y los chicos y el maquillaje y todo eso, sobre todo en Cali, en la Cali pues claro, de ese total. momento. La fiesta es parte de existir. Pero también yo perdí un año precisamente porque Se enfiestó demasiado. descubrí la fiesta, descubrí los manes y perdí octavo. Y en esa pérdida de año gané nuevas amigas porque era muy amiguera. Y esas nuevas amigas ese año tenían otra mirada. Y ahí conecté con grandes amigas de la vida. Marta Bermúdez, que sigue siendo una de mis grandes amigas, era una de ellas y ellas me abrieron, de hecho, las puertas a ese mundo, al mundo de la Cali bohemia. Eran chicas que estaban rapadas o que se rapaban en ese momento. No, qué cool. Claro, y era muy disruptivo para mí. Y me acuerdo que existía este sitio, un antro que se llamaba La Casa de las Palabras, donde ibas a escuchar cuenteros y a escuchar cantautores. Y esto era en octavo, noveno de bachillerato. Y me parecía fantástico ir con ellas, que tenían unas pintas completamente alternativas. Yo sí seguía pues muy, muy hiperfemenina, muy hiperfeminizada,
pero con estas posibilidades de coexistir en ambos mundos, ¿no? Entonces seguía siendo amiga de mis amigas de antes, que eran fiesta, chicos, pero, con un pie allá y un pie acá. Me acuerdo que había un cantautor famosísimo, pues no famosísimo, conocidísimo en este mundo bohemio de Cali, que se llama Julián Restrepo, creo que es el apellido, ay, hijo madre, no me acuerdo. Pero claro, cantaba también pura crítica social. No, creo que no es Julián Restrepo, se me fue el apellido. Ahora me acuerdo. Y hacía crítica social desde el humor y desde el cantautorismo en estos lugares que no sé si todavía existan, creo que ya no existen, los he buscado pero no los encuentro. Y las amigas estaban ahí, las amigas que me llevaban a esto, que me mostraban, que me enseñaban, que me llevaban de la mano. Entonces, no tuve esa necesidad de encontrarlas en la lectura. De nuevo leía puros manes en ese momento. No fue sino hasta la llegada del feminismo a mi vida que tomé la decisión política de empezar a leer más mujeres. Hasta ese momento yo leía de nuevo a Andrés Caicedo, Gao, a Faulkner, tuve mi momento obsesivo con William Faulkner. ¿De verdad? Uy, esa no me la esperaba. Sí. Pues me sorprende porque es muy difícil de leer. Pero bueno, claro, hay gente que es suicida. Yo sé, pero en ese momento estaba también como en un mood de performar la literatura y de esto es súper difícil, entonces voy a impresionar. Claro. Nosotras en 11 teníamos que hacer una tesis de literatura en mi colegio. ¿Y la hiciste Faulkner? La iba a hacer de Gao, no me acuerdo, sí, de Crónica, Una muerte anunciada, creo que y sigue siendo mi libro favorito de Gao, pero el profesor de química y física en ese momento, que era un personaje fascinante, brillante, me dijo, tú has leído el discurso no me acuerdo si fue el discurso en el que Gao recibía el premio o qué, pero me fue conectando con Faulkner y me fue mostrando otras lecturas, Santuario, Mientras agonizo, como para complementar la tesis de Gao, como de dónde viene también este lugar y esta manera de escribir, o bueno, uno de los grandes referentes de Gao era Faulkner. Y pues entré a esa droga de los grandes escritores. Y claro, yo súper performática, no, entonces voy a leer a Faulkner y voy a hacer mi tesis de literatura del sonido y la furia. No, fue un hueso total, pero pues yo era una niña adolescente Obvio. Haciendo mi tesis de literatura súper performática, escribía de una manera redundante, completamente rocambolesca, rococó, barroco, no, mejor dicho, era re exagerada. A todo lo que pudiera buscarle un sinónimo para que sonara más rimbombante, se lo metía. Entonces, creo que por eso tuve mi momento de fascinación por Faulkner. Ya luego me rehabilité. Yo creo que el discurso del que hablas, para que los oyentes estén enterados, es La soledad de América Latina, que es el discurso de la entrega del Premio Nobel de Literatura en el 82, y precisamente habla de Faulkner porque dice que si en el sur de Estados Unidos se podía inventar a sí mismo la literatura, pues América Latina también tenía derecho a contar su historia, con sus exageraciones, con sus dolores y maravillas, porque esa era la capacidad de inventar un nuevo mundo. Así es, y me acabo de acordar, es Julián Rodríguez, que de vez en cuando me lo sigo encontrando por aquí. En la vida bohemia. Ajá, ese cantautor que era un personaje así muy caricaturesco, con unos pelos canosos así largos, y bueno, y era otra Cali también, una Cali y una bohemia que también marcaron de alguna manera mi camino, mis gustos, mi identidad. Claro. Y que me sigue encontrando y me sigue encantando. De ese pasado sigo teniendo en mis afectos a ciertos personajes y ciertas formas y rechazo y me avergüenzo de otras como William Faulkner.
Me parece muy bien. Bueno, Ita, quisiera que habláramos también de tu último libro. Yo he tenido la fortuna además no de presentar una, sino 2 veces en Medellín a Ita, porque ella me lo pidió y ella todo lo que me pida, siempre lo voy a hacer. Es una gran conversadora. Hacemos buen match, amiga. Y es su libro, La suma de todos los afectos, que es un libro muy hermoso porque habla sobre los amores que construimos y los que nos construyen de vuelta, y hace un capítulo especial, que ella sabe que soy muy fan por eso, sobre la amistad, pero también se cuestiona sobre el amor verdadero. Quería arrancar por ahí, por la educación sentimental fuera del romanticismo, que sabes que también es una de mis grandes obsesiones. Ita, ¿qué nos enseñaron sobre el amor verdadero y qué nos cuesta, sobre todo a nosotras las mujeres, desaprender? Bueno, de entrada, el amor creo que nos fue inculcado como, sí, como un mandato, como algo incuestionable a lo que debemos aspirar, sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? Algo que define la existencia humana. Y yo creo que no está tan lejano eso de la realidad del amor. Yo creo que, como dice Fito Páez, nadie puede vivir sin amor. Pero el amor que se nos enseñó a nosotras fue un juego de roles, fue parte también de un engranaje mucho más amplio del deber ser de las mujeres, y no solo de las mujeres, de las personas en la sociedad. ¿Para qué estamos aquí? Para sostener estos performances de género, ¿no? Y el amor es uno de ellos, el amor romántico, el amor que nos enseñaron, el amor de pareja, que siempre ha sido un amor de pareja heterosis, además. Si pensamos en toda la representación cultural, en el amor de la literatura, en el cine, históricamente pues ha sido ¿no? El amor de dos personas, hombre-mujer, con unos códigos y con unos manuales de conducta, y para un fin, la reproducción además, formar una familia también en términos de familia nuclear. Y esto, que por supuesto no nos lo dicen, que por supuesto no nos lo enseñan, para sostener finalmente sociedades y sistemas sociales y económicos que son en los que estamos también enmarcadas. Entonces creo que el amor ha sido eso, un instrumento también de dominación, sobre todo para las mujeres. Perseguir este ideal del amor romántico ha mantenido a las mujeres en unas jaulas de pensamiento y en unas jaulas también de violencias estéticas, porque todo este aspiracional pues también viene con unas formas de deber ser y de deber verse, para que las mujeres podamos aspirar y perseguir y obtener ese amor romántico. Debemos vernos y portarnos de ciertas maneras. Debemos ser femeninas, debemos ser sumisas, debemos ser obedientes, debemos ser amas de casa, o luego vinieron otros esquemas y otros estereotipos que parecían ser subversivos, pero que finalmente seguían siendo o estando sometidos a la mirada masculina, ¿no? También, de nuevo, en unos formatos de amor muy heterosis. Entonces yo creo que ese fue el amor que nos enseñaron, un amor de telenovela, de película, de revista, muy formateado para ser funcional a esos sistemas y a esos esquemas, y un amor que nos robó mucha vida y que nos robó mucha libertad, y por el que muchas mujeres además han sufrido todo tipo de violencias. Pensemos en nuestras abuelas, en nuestras mamás, en nuestras tías, en las mujeres de las generaciones que nos antecedieron, que estuvieron sometidas a unos matrimonios violentos, a unas violencias intrafamiliares, a no poderse divorciar. Es que si vamos más allá, más atrás, las mujeres no podían acceder a cuentas bancarias si no era mediante un hombre, ¿no? Y este hombre siempre fue el padre o el marido. Las mujeres pasábamos de ser posesión de los padres a posesión de los maridos. Y pues desde ese lugar en el amor estábamos ocupando una categoría de segunda, de subordinación. Y
Y ese ha sido el amor que hemos aprendido y en el que hemos crecido muchas de nosotras y que tristemente sigue estando muy, muy en el ADN de nuestras sociedades y que buscamos, por supuesto, desde el relato, desde la existencia, desde los feminismos, subvertir, transformar, reescribir, reinventar y sobre todo rehabitar. Y esa también es una pues, apuesta mía muy personal desde la escritura, pero también desde la vivencia y desde los vínculos que creo y que habito. Ita, yo leí un artículo tuyo en tal vez Volcánicas, se llamaría 83 tal vez, en el que haces sobre todo una reflexión sobre la belleza y las mujeres como, además, no solamente hemos estado toda la vida obsesionadas por ser guapas, ser bellas, ser flacas, además una posibilidad que nos meten desde el capitalismo de que tenemos que gastar millones de dólares en el pelo, en el maquillaje, en la ropa, en vernos guapas, precisamente para ser deseadas por un hombre. Y que nuestro último fin en la vida, que además creo que está muy ligado a la idea romántica, es que nos amen por guapas. O sea, primero tenemos que ser guapas y después de guapas, jóvenes. Y jóvenes para encontrar el amor, y cuando llegue ese amor, ya todo en la vida está solucionado. O sea, el encuentro de ese amor romántico es el cielo. Pero eso es una mentira. ¿Qué has pensado tú del vínculo entre la estética, la belleza, la juventud y ese amor romántico? Pues yo creo que es todo parte de un mismo engranaje, ¿no? Como tú bien lo has dicho. Está este objetivo de la vida de las mujeres, que es casarse, ser merecedoras de amor, y para ser merecedoras de amor, que es también una forma de capital social, de capital simbólico, pues tienes que verte y portarte de cierta manera, ¿no? Y ahí entra este mandato de delgadez, de feminidad, que está muy atravesado por la violencia estética, por la gordofobia, por el edadismo también. Las mujeres ya no podemos envejecer tampoco. Y de esta manera lo que hay es pues sí, es el sostenimiento de una opresión que aleja a las mujeres de lo público y las mantiene ocupadas y precarizadas además por la belleza. La belleza termina siendo una manera también de sometimiento de las mujeres, porque tienes que dedicar tu tiempo, dedicar tus recursos en ser y en verte de cierta manera. Pero entonces luego con los años y con las décadas y con las liberaciones entran otras exigencias también. Entonces, además de ser bella, tienes que ser culta, además de ser bella, delgada, joven, culta, siguiendo, por supuesto, unos modelos y unos estereotipos completamente eurocéntricos. Tienes que ser cool, entonces luego entran como estas otras, no sé, sí, estas otras formas de ser mujer que empiezan a parecer revolucionarias y rebeldes, pero que terminan siendo otro mandato, ¿no? El de la chica cool, el de la... sí, bueno, pienso todas estas películas también después del nuevo Hollywood, Eterno Resplandor de... ¿Una mente sin recuerdos? Exacto. Y todas las mujeres que empezamos a ver luego como el ideal a perseguir, y todas vienen con distintos mandatos, ¿no? Siempre hay una forma de ser, siempre hay un ideal de belleza o un ideal de comportamiento para las mujeres. Y todo esto, pues lo que tristemente ha hecho es impedir el desarrollo de muchas mujeres. Por supuesto, ha habido algunas que han podido escapar y cada vez hay más posibilidades y hay más opciones. Pero seguimos existiendo en un mundo en el que mayoritariamente las mujeres se mueven dentro de unas limitaciones sociales muy marcadas por eso. Y tristemente estamos viendo también unos resurgires de estas ideas muy conservadoras, de las esposas tradicionales, de las novias que se quedan en casa, pues jalonadas también por unos momentos políticos que necesitan a las mujeres en esos lugares, necesitan a las mujeres en lo doméstico, necesitan a las mujeres en las casas sosteniendo los trabajos no remunerados para que los hombres puedan retomar su rol de proveedor, de
su lugar de poder también en la sociedad, que el capitalismo tardío les está también empezando a quitar sobre todo a los hombres de clases medias, ¿no? Entonces sí, creo que está muy ligada sí, están muy ligados los mandatos del amor, los mandatos de la belleza, los mandatos de delgadez, los mandatos de blanquitud también, porque todos estos estereotipos siguen estando muy ligados a lo blanco y a ciertas clases y a un poder adquisitivo que se necesita para pagar el gimnasio, para pagar los tratamientos de belleza, para pagar el Botox, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final hay unas opresiones de género, de raza y clase que se terminan también entrelazando y reforzando ahí. Total. Y yo creo que lo más difícil es que por más leído que sea uno, por más, no sé, tal vez inteligente, por más capacidad de cuestionarse, tampoco se salva. No se salva, no se salva nadie. Bueno, no sé. Uno trata. Sí, claro, por supuesto. Constantemente estamos en este proceso de deconstrucción y de la posibilidad de habitar otros lugares y nuestros propios cuerpos sin estos castigos y sin esta culpa y sin estas violencias, ¿no? Pero pues es muy difícil para muchas de nosotras que crecimos en el corazón de esos sistemas violentos. Yo hablo un poco de esto también desde las ciudades que habitamos. Por ejemplo, Cali y Medellín han sido focos de esas violencias estéticas en Colombia porque están muy permeadas por la historia del narcotráfico y por las estéticas que venían amarradas con eso y el lugar de las mujeres en estas dinámicas de poder, ¿no? Las reinas de belleza, la mujer trofeo. Ay, cuéntame, ¿qué opinas de las reinas de belleza? Eso me parece polémico e interesante. ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? Yo creo que es una institución que está muy mandada a recoger, que los reinados no deberían existir más, que siguen siendo foco de violencia estética y que siguen sosteniendo esos ideales o esas falsas métricas de las bellezas. Ahora, sabiendo que existen, me parece interesante la llegada de algunas ideas que raspan estos espacios y que apelan por un poquito de diversidad, aunque sea. Esto pensando de pronto en los reinados con mujeres transgénero, en los reinados de mujeres trans, en los reinados donde hay espacio para mujeres grandes, para mujeres de tallas grandes, mujeres gordas, pero aún así siguen siendo espacios de exhibición de unas medidas y unos parámetros de belleza que siguen sometiendo a las mujeres a eso, ¿no? A ser válidas en la sociedad por ser bonitas o por encajar en unos estereotipos, porque aún así las mujeres trans que participan, las mujeres gordas que participan, las mujeres diversas que participan, siguen teniendo que encajar en estos estereotipos de cuerpos o de pieles o de facciones. Entonces estoy completamente en contra de la existencia de los reinados. Son una manera más, son un mecanismo más de opresión y de violencia para nosotras. Y nosotras lo hemos sufrido mucho. No puede ser que quienes hayamos crecido con esto, porque crecimos, mira, en mi casa nos reuníamos con mis tías con papel, con cuaderno en mano, a calcular los puntajes que les iban poniendo a las reinas y a competir No. les calificaban el cuerpo, la pasarela, las respuestas. Además está toda esta idea de que las reinas son estúpidas porque les hacen preguntas estúpidas, pero es que estás poniendo a mujeres a competir en bikini. Es un sinsentido que las pares en bikini a que te respondan por la paz del mundial, mundo. ¿sabes? Total. Entonces me parece una institución violenta desde cualquier mirada, desde todos los lugares. No tendrían por qué existir más. Son anacrónicas. Súper interesante odio, tu postura. Ya no veo a las reinas, por supuesto, de nuevo, las mujeres estamos todavía muchas con estas ideas muy atravesadas en el cuerpo y en la existencia. Pero la institución, el poder que hay detrás, el poder económico que hay detrás de sostener esto, pues sí, me parece maligno, me parece
que se tiene que abolir. No, y yo creo que simplemente el hecho de que tengamos que mirar otra mujer como si fuera un territorio de conversación, que si estás flaca, que si estás gorda, que si tienes arrugas, que si no tienes arrugas, y uno también diciéndole a las amigas, ay, te engordaste, ay, te adelgazaste, y que también uno sea como objeto de eso simplemente porque el cuerpo de alguien va a ser un objeto de conversación. O sea, ya solo desde ahí que lo incentiva de todas formas. Claro, me parece una de las grandes batallas de nuestros tiempos porque sigue habitándonos y seguimos escuchando entre amigas feministas conversaciones sobre cuerpos, juicios sobre cuerpos, juicios hacia otros cuerpos, hacia mujeres que también están siendo pues víctimas de unos sistemas, ¿no? Y de unos sistemas que vienen con unas afectaciones a la salud física y a la salud mental. Y noto mucho en este momento de regreso de todos estos discursos que por supuesto vienen acompañados de regreso de unas estéticas impuestas y está el mandato de la extrema delgadez y estamos viendo nuevamente cuerpos extremadamente delgados, cuerpos enfermos, muchas veces, otras veces no, pues porque de nuevo no igual que con la gordofobia, es muy problemático juzgar los cuerpos o la salud desde la mirada, ¿no? Pero sí hay un mandato de regreso a la delgadez y lo que noto tristemente es que nos estamos yendo contra las mujeres que terminan cayendo en esa reproducción de cuerpos y no contra los sistemas, y es lo que tú dices, porque los cuerpos siguen siendo un tema de conversación y sobre todo porque siguen siendo una moneda de cambio en estos sistemas y en el mercado del amor, sobre todo, ¿no? También, que está bien permeado por esas ideas y esas estéticas. Muy triste y muy difícil, porque de nuevo, internamente, claro, todas tenemos el discurso, pero internamente seguimos lidiando con esto, porque sabes que vives en un sistema que te premia por verte de cierta manera y te castiga por verte de otra. Y seguimos sosteniéndolo, ¿no? Desde muchos lugares y narrativas. Difícil. No, total. Yo siempre le digo a mis amigas con las discusiones que tenemos, porque este es otro tema que vamos a abarcar ahorita, que es el tema de las amistades y la construcción de identidad a través de las amistades. Y yo siempre les digo, lo entiendo desde lo intelectual, pero desde lo emocional tengo otra postura. O sea, como que uno intelectualmente entiende muchas cosas, pero emocionalmente el cuerpo hace otra. Y dice otra y actúa de cierta forma. O sea, es demasiado difícil desligarlo y por eso creo que también conversarlo y trabajarlo profundamente a ver si uno puede mejorar como persona. Absolutamente sí. Y es un poco de lo que hablo en este artículo que mencionas del 83, que lo incluí en el libro precisamente porque creo que tiene mucho que ver con todas estas búsquedas. Y al final también con los afectos. Mira que vengo pensando cada vez más en que tu relación con la comida incide en tu relación con las personas y con los vínculos y con tus seres queridos. Y muchos de estos problemas que cargamos de TCAs y de mala relación con la comida y con el cuerpo, pues viene de las familias, ¿no? Y también de las amigas. Y tener esas conversaciones es bien difícil, pero tenemos que tenerlas. Pero sobre todo yo creo que sigue habiendo una falta de representación de otros cuerpos, de otras bellezas. Seguimos estando la mirada sigue siendo muy hegemónica y sigue estando dominada por lo hegemónico en todos los lugares de representación y de la cultura. Entonces, quizás lo que podemos hacer o a lo que podemos apelar es a una mayor apertura diversa de cuerpos, de maneras de habitar el mundo, y también, ¿no? De desligar la belleza del valor de las personas. Por supuesto nos cuesta, por supuesto crecimos en ello, crecimos en la Cali y en la Medellín de los 90, tenemos taladradas unas ideas en el cerebro que formaron nuestra identidad y que son constructos sociales en los que nosotras pues crecimos y aprendimos a ser mujeres y a performar esa feminidad, que es muy problemática. Y por lo menos ahora lo podemos decir y lo podemos nombrar y lo podemos conversar y creo que eso es ganancia. Total. Ahí hay una cosa, Ita, que quería revisar contigo y era también volviendo al tema de la amistad y es cómo hemos sido construidas a través de las amigas. Tú arrancas el libro con una frase de Pedro Lemebel que me encanta, que se llama "No tengo amigos, tengo amores".
Y es cierto, o sea, yo creo que por lo menos yo no considero nada más importante en mi vida que mis amigas. O sea, me he construido con ellas, he conversado con ellas, hemos debatido, mi identidad está ligada por dos cosas, por mis lecturas y por mis conversaciones. Y tú hablas mucho de esta expansión de los efectos. ¿Cómo la expresas en el libro y por qué es tan relevante este vínculo de los afectos? Yo creo mucho en la posibilidad de subvertir estos sistemas y estos órdenes a través de los afectos. Estoy muy convencida del poder que hay transformador para las sociedades y para las personas en los vínculos. Y esto tiene que ver con un mandato que viene desde los afectos y desde los vínculos. Nuevamente, estamos hablando del amor romántico. Una de las tesis del libro es esta pirámide de los afectos que se nos impone, en la que el amor romántico está en la cúspide y es como el fin último de la existencia, lo que persigues a lo largo de toda la vida. La familia nuclear está en la base de la sociedad y es lo que la sostiene. Y la amistad está en la mitad, en el sándwich, en el centro, como huérfana, como que no importa, como un comodín ahí de transición. Y en el momento en el que nosotras subvertimos ese orden y decimos no, quizás la amistad es tan importante para el amor, como el amor en algunos momentos puede llegar a ser más importante que el amor, pues estamos subvirtiendo también ese orden. O la familia nuclear no es la base de la sociedad, podemos crear otro tipo de familias, podemos elegir a nuestras familias, estamos subvirtiendo ese orden. Entonces, por eso le apuesto mucho a la conversación y a la narración y a los relatos de la amistad, que han sido revolucionarios y rebeldes desde siempre, de nuevo, porque no eran el propósito de los sistemas, ¿no? No te dicen te casas, creces, tienes amigas, creas redes, creas vínculos, escapas a los mandatos. No, te dicen naces, creces, te casas, te reproduces, mueres. Y en la amistad está esa posibilidad de cuestionar, de conversar, porque la amistad es un vínculo en el que puede haber más fácilmente igualdad, en el que te puedes relacionar con otra persona desde un mismo piso, desde lugares de igualdad, que es más difícil en relaciones tan jerarquizadas como la familia y el amor romántico, ¿no? Hablando pues quizás desde el amor hetero-cis. Y la amistad bueno, no digo que la amistad no haya jerarquías, de hecho también problematizando la amistad en el libro ponemos también la mirada en las desigualdades de clase, de raza, en los desniveles que puede haber en las amistades mismas como vínculo, pero también en la posibilidad de conversarlo y de entenderlo y de desexigirnos desde los lugares que lo veníamos haciendo. Entonces creo que la amistad es ese reducto rebelde en la pirámide de los afectos que puede mutar, que puede transformar, que puede decir, que puede permitirnos narrarnos desde otros lugares sin la dependencia del amor romántico y sin la dependencia de la familia nuclear. Ahora, todo esto también puede llegar a tener sus problemas, ¿no? Romantizamos de nuevo la amistad como romantizamos el amor y le endilgamos unas expectativas imposibles de sostener, que creo que vienen muy desde otros problemas, desde problemas del amor romántico que no hemos resuelto, y es esperar que la otra persona nos complete, que la otra persona nos salve, que la otra persona resuelva nuestras necesidades 24/7. Y todas. O sea, esa otra persona sí. Tiene que resolver todo. Todo, ChatGPT. Literal. Y deshumanizamos mucho a la otra persona. Siento que la deshumanización ha estado muy presente en la amistad, preciso por lo secundario del vínculo, porque no se le ha dado el protagonismo que ha tenido realmente ni en la representación cultural, ni en el pensamiento tampoco. Creo que en la amistad hay una fuente de pensamiento tremenda. Y la ha habido a lo largo de la historia, precisamente por eso, porque te permite relacionar con las otras personas desde un lugar más equitativo que en el amor romántico y en la familia nuclear. Total. Uno de los temas que tú tratas del amor en este libro es
cómo le ponemos esas responsabilidades también que vienen de ese amor romántico y patriarcal a las amistades, como no hemos tenido como guión y no nos han dicho, sino que lo hemos ido construyendo. Tú dices, pues las condiciones en la amistad existen condiciones socioeconómicas, materiales, realidades de raza, de clase, de género, que tienen que estar en la base de esas conversaciones. Y lo que dices es, saturamos el lazo de las exigencias, las expectativas, las responsabilidades, sobredimensionamos de un trabajo de cuidado extra que muchas veces nos excede de especialidades y habilidades que no nos corresponden. ¿Acaso amamos a nuestras amigas por lo que pueden hacer por nosotras? Si es así, puede ser lo que se busca no en una amistad, sino en la prestación de un servicio, una mera transacción, un cálculo de quita, y pon en el alguien que siempre pierde, que también es una mirada crítica de la amistad y es, a veces uno busca gente que lo complemente, pero también hay que cuestionarse ese tipo de vínculo. ¿Por qué dices eso, Ita, y cuál es como tu reflexión detrás de eso? Precisamente por la fe que le tengo a la amistad como vínculo transformador y revolucionario. Creo que tenemos que ser críticas también con las amistades que tenemos y con los problemas que le hemos venido endilgando a la amistad. Y creo que que van por ahí, que van por, primero, los vicios del amor romántico que todavía tenemos muy interiorizados y que impregnan los demás vínculos. Y por las expectativas, por ese utilitarismo desde el ver la amistad como un vínculo de segunda, ¿no? Como un vínculo que está ahí para satisfacer unas necesidades o para tener una función, sí, muy utilitaria. Y no por el hecho de maravillarnos con la existencia de otra persona, con la admiración mutua, con el goce mutuo que permite este vínculo con una persona que admiras, con la que te sientes bien, de la que puedes aprender, con la que sobre todo puedes construir. Y eso pasa por ahí, por tener las conversaciones incómodas, por entender que si bien es el vínculo desde el que yo creo podemos construir relaciones más igualitarias, no necesariamente toda amistad se construye desde las mismas bases de igualdad, porque de nuevo existen estas condiciones en la materialidad de todas las personas, en sus contextos, desde los lugares de donde venimos, que hay que conversar y que hay que entender en aras de una construcción más ética de amistades transformadoras, ¿no? Eso es lo que pienso que quizás nos ha faltado y el error en el que hemos caído muchas al romantizar la amistad, porque pasamos entonces de exigirle los vínculos a un amigo que... También. Con celos, con envidia. Y de descentrar nuestras vidas de los hombres y del amor romántico a centrarla completamente en las amigas y darles a ellas ese lugar de mis amigas me salvan, mis amigas son terapia, mis amigas son el amor de mi vida. Y el problema entonces no son ni las amigas ni el amor, sino el pensar que existe un amor de tu vida, existe una media naranja, va a llegar alguien que te complete y que te haga feliz y que te salve y que te resuelva problemas que tenemos todas las personas, que tenemos que resolver internamente, pero también colectivamente, ¿no? Que no dependen de un vínculo, una amistad, una amiga, que dependen del tejido social que venimos siendo todas, y por eso también hablo de la apuesta expansiva de los vínculos, de esa red, de pensar no en una pirámide de afectos, sino en una red que sostiene de una manera más horizontal y equitativa. Y uno de los temas también más duros que tienes en ese libro, siguiendo el tema de la amistad, son los duelos por los amigos. Las cosas más dolorosas que yo he vivido en mi vida es perder a un amigo que quise muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y tú también pues mencionas que viviste algo parecido. ¿Qué son estas, como llamamos en Colombia, para los que nos oyen de afuera, que son muchos? Nosotros en Colombia hablamos de una tusa, que es un desamor. Pero no hay nada más doloroso, y para eso no hay palabra, que perder a un amigo. ¿Qué reflexionaste sobre el duelo amical y cuáles han sido como tus grandes conclusiones, tanto en el libro como en la vida real?
Una de las grandes conclusiones escribiendo el libro, conversándolo con otras personas, con mis amigas, rebotando las ideas y después de lanzarlo, conversando con las lectoras y escuchándolas en las presentaciones, es que no se habla suficiente, no se ha hablado suficiente de estos lutos y de este duelo y de estas tusas, de ese dolor, como que ha estado muy debajo de la alfombra y también muy tras bambalinas, porque le hemos dado toda la energía, le hemos dedicado toda la energía del luto y del duelo a las familias y a los amores. De nuevo, por el lugar que se le ha dado a la amistad, como no ha sido un vínculo tan importante en las narrativas, más sí en las existencias y en la historia, no ha tenido igual peso su pérdida y los dolores que vienen de ahí. Esa es una de las primeras conclusiones y pues de ahí viene que no sepamos llevarlo y que no sepamos tramitarlo, porque no lo hablamos, porque no tenemos esa representación, pero existe, está ahí, es natural, perdemos amigas porque cambiamos, evolucionamos, no somos las mismas personas que éramos en la infancia cuando se forjaron la mayoría de estos vínculos de larga data, cambian nuestras prioridades, cambian nuestras creencias también, cambian nuestras apuestas políticas y eso también sostiene o quiebra los vínculos, cambia el momento de la vida en el que estamos y no hablamos de esto, no sabemos cómo tramitarlos, las rupturas de amistad me parece que han sido o son de las más dramáticas que yo he tenido y de las más catastróficas. Y creo que tiene que ver con eso, con que no hay códigos de salida, no terminas con una amiga como terminas con una pareja, no te divorcias de una amiga como te divorcias, no hay unos acuerdos de entrada, entonces no hay unos acuerdos de salida. Total. Es horrible, pero también hay gosteo, también hay maltrato, también hay una villanización de la otra, y creo que y esto también tiene que ver con las expectativas y con los problemas, pues, por supuesto, de la amistad y las capas. Somos personas, las personas somos complejas, las mujeres cargamos con un trabajo emocional, con muchos trabajos de cuidado, pero además con una carga de trabajo emocional extra, con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestras amigas, que, juepucha, revienta a cualquier persona. Y no lo hablamos y no lo sabemos tramitar, entonces diría que la conclusión pues es esa, no hay suficiente conversación sobre el tema y por eso no tenemos tan codificadas las rutas de salida, ni de reparación tampoco, ni de posibles conciliaciones y por eso creo que necesitamos construir una ética feminista de la amistad, que no la tenemos quizás aún tan clara yo no la tengo tan clara, la estoy encontrando. Si la escribes, me la matas. Escribámosla entre todas juntas, por favor. Claro, porque también está esta dicotomía de la amistad y es que como no ha sido un vínculo tan funcional para los sistemas, pues no se ha proscrito como los demás. Y eso tiene sus pros y tiene sus contras, y por eso sigue siendo también un vínculo muy libre. Entonces yo quisiera que no fuera un manual tan rígido ni tan taxativo como han sido los manuales de conducta de esposas y de madres o de familias, sino que se construyera de una manera más horizontal, más colectiva, menos jerarquizada, no sé. ¿Algún libro que recomiendes sobre la lectura de la amistad, que digas me fascina cómo abordan la amistad en este libro o qué reflexiones me dejan? Yo creo que de la literatura los libros sobre la amistad son también de mis favoritos. No tengo uno que sea mi favorito, menciono y cito algunos en el libro. Yo sigo muy obsesionada también con Elena Ferrante y su... Claro, amiga estupenda. Desde la ficción, desde La amiga estupenda y la tetralogía de Lilo y Lenú, pero sigue siendo desde la ficción, ¿no? Creo que desde los ensayos o desde otras narrativas todavía estamos escribiéndolos y estamos poniendo mucho ahí. Tengo más referencias sobre las familias, sobre la deconstrucción del amor romántico, pero sobre la amistad creo que todavía no. Entonces sigo volviendo siempre en la conversación a Elena Ferrante, porque me parece que expone también la amistad de una manera más
cruda y real, con las capas que quizás hemos obviado también en muchas conversaciones y análisis. Las envidias, el rencor, la ira, las malas emociones y sentimientos que han estado pues muy castigados y villanizados, pero que están ahí porque Total. somos humanos. Y ahí lo que dice, la recomendación que da Ita, que es espectacular, es una novela que narra la relación entre Elena y Lina, que son dos niñas que crecen en un barrio popular en Nápoles en la posguerra, y como dice Ita, están muy vinculadas en admiración, competencia, dependencia, rivalidad, pero entre ellas, o sea, es todo lo que tiene la amistad y cómo las mujeres se construyen a sí mismas en relación con la otra, y eso es muy hermoso, es una muy buena recomendación, Ita, de lectura. Es fantástica, claro, y está esta ambigüedad y esta dicotomía entre la admiración y la competencia. Total. Porque también hay que enmarcar la amistad en los sistemas en los que vivimos y el capitalismo y la hiperproductividad. Ahora hablábamos antes de empezar un poco de este mandato de la hiperproductividad, nos terminan poniendo a competir entre nosotras con nuestras amigas. Y es una realidad y es muy difícil gestionarlo y tramitarlo. Y creo que la conversación está ahí, ¿no? Nos falta un montón por hablarla y por escribirla. Tú de hecho dices una cosa que me parece espectacular en tu libro, dices, estábamos tan ocupadas priorizando el amor romántico que no reparamos en los otros vínculos y aún así en cada ruptura, cada desamor que se sostenía como un pequeño fin del mundo, estaban ellas sosteniendo nuestros pedazos y en el pelo del sanitario del baño en alguna discoteca. Ellas estuvieron ahí sin importar cuánto tiempo, distancia y amor romántico pusimos de por medio. Al final cambiamos todas y nos fuimos reconociendo en esos cambios y abrazamos la distancia y la ocasión de volver a las creencias mutuas y a esos otros mundos en libertad con una opción sin el peso aniquilante de un para siempre. Hermoso. Estoy de acuerdo conmigo. La otra vez estaba entrevistando, no me acuerdo a quién, creo que era Carolina Sanín, me dice, qué frase tan bonita, ¿quién es? Y yo, tuya. Acabo de leer de un libro. Bueno, no llego hasta ahí, pero estoy muy de acuerdo conmigo en ese planteamiento. Me encanta. Bueno, Ita, muchísimas gracias por este espacio. Qué rico hablar de amistad, de amor, de género y poder siempre en estas conversaciones y en estas palabras cuestionarnos, que creo que es lo importante y creo que finalmente los libros son eso, son un vehículo de conversación, son un vehículo de debate y en estas enormes contradicciones que vivimos todos y que queremos ser de una forma pero hacemos otra o sentimos una y hacemos otra, pues los libros nos construyen y agradezco mucho que tu libro me haya construido y que pueda construir contigo también estas nuevas formas de ver el mundo y los vínculos. Gracias, para mí es un honor que hables del libro, que lo hayas leído, que presentes el libro, que le sumes análisis y lo extiendas y lo expandas como lo haces con esta comunidad y con tus comunidades lectoras. Me parece que la segunda parte de poner en conversación al escribir un libro estos temas es lo que pasa después y me resulta fascinante lo que pasa después en los clubes de lectura, en las comunidades podcasteras y creo que ahí también viene un segundo piso de construcción de conocimiento y de análisis que no se toma en cuenta en la industria editorial y que también es fundamental y que también lo sostiene. La industria editorial lo sostienen los clubes de lectura y las booktubers y las recomendaciones lectoras, por supuesto. Y mira cómo todo esto está también siendo muy visiblemente liderado por mujeres lectoras. Me parece fascinante. No solo la lectura evidente, obvia, física del libro, sino las lecturas que vienen después desde esas miradas y desde esos lugares. Entonces, gracias a ti por invitarme a seguir sumando a la conversación. No, mil gracias por esas generosas palabras, Mita. Te mando un beso y seguiremos hablando de libros, conversando y construyendo esta amistad. Claro que sí. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Hielo.